En los años 90 sabemos que hubo dos juicios muy mediáticos que acapararon la atención de la gente. Incluso se cree que uno de ellos opacó al otro. El primero fue la batalla legal de los hermanos Menéndez, Eric y Lyle, que estaban condenados a cadena perpetua finalmente por acabar con sus padres en agosto del 89, y que luego evidentemente mucha gente hace unos meses conoció este caso por la serie de Netflix Monstruos. Y el segundo crimen fue el de Nicole Brown Simpson y de Ron Goldman, crímenes ocurridos en junio del 94, del que salió suelto O.J. Simpson, ex marido de la modelo y principal sospechoso. Y aunque suene casi desquiciado, estos dos casos parece que están conectados a la familia Kardashian, apellido que uno suele relacionar por el glamour, el famoseo, el dinero, polémicas, pero no por los crímenes a sangre fría. Y es que Robert Kardashian, papá de Kim, Khloe, Rob y Kourtney, decía: ellos no son monstruos, formó parte del equipo legal que logró la absolución de O.J. Simpson. Y 30 años después, su hija Kim Kardashian sabemos que aboga por la libertad de los hermanos Menéndez. De hecho, la empresaria visitó a los criminales en la cárcel. Además, escribió un ensayo difundido por la NBC News donde aseguraba que ellos para nada eran los monstruos eran sus padres. Y es que hay que recordar que Eric y Lyle tenían 21 y 18 cuando acabaron ese 20 de agosto del 89 con sus padres a tiros en Beverly Hills, y el jurado de Los Ángeles los acusaba de crimen en primer grado en diciembre del 92. Pese a esa defensa que siempre puso sobre la mesa los hermanos en cuanto a los abusos, y también muchas evidencias por parte de sus familiares y otro tipo de cosas como cartas, etc., y los malos tratos a los que el padre había sometido a los jóvenes, finalmente sí fueron condenados. Pero el juicio se anulaba en el 93 porque el jurado no fue capaz de llegar a ese veredicto y volvió a repetirse en el 96. Aunque ahora tenemos nuevas pruebas, aparte del tema de Roy Rosselló y Menudo, esa nueva carta de un primo que databa de finales de los 80. Y es que la Kardashian, que ya los había visitado en prisión junto al actor Cooper Koch, su hermana Khloe Kardashian, su mamá Kris Jenner y un productor de cine, había pedido la libertad para los hermanos diciendo que eran hombres amables, inteligentes y honestos. La influencer no los excusaba de los crímenes ni de su comportamiento antes, durante y después de los hechos, pero valoraba que el juicio y el castigo que recibieron esos hermanos fueron desproporcionados, más propios de un asesino en serie que de dos individuos que habían soportado años y años de abuso por parte de las mismas personas a las que querían y en las que confiaban. También explicaba que los hermanos tenían un expediente disciplinario ejemplar y habían obtenido varios títulos universitarios, habían trabajado como cuidadores de ancianos encarcelados en hospicios y habían sido mentores en programas universitarios comprometidos con la retribución a los demás. Es verdad que en la serie de Netflix se menciona que Eric conoció a O.J. Simpson en prisión, quien salió suelto gracias al trabajo del amigo de Robert Kardashian, el fallecido pero reconocido abogado que ejercía durante más de una década antes de dedicarse a los negocios familiares. Y es que tras los hechos, O.J. Simpson encontró refugio en el hogar de los Kardashian durante más de 6 meses y de hecho el patriarca del clan estuvo a su lado hasta la solución. Sin embargo, el caso no estuvo exento de polémicas, ya que para la opinión popular OJ siempre fue el culpable de esos hechos. Incluso en el año 2017 Netflix estrenaba un documental sobre la relación entre estos dos hombres titulado Kardashian: The Man Who Saved O.J. Simpson, donde se planteaba que el famoso abogado podría incluso haber eliminado evidencias que implicarían al deportista. En este caso, obviamente muchos medios de comunicación, etcétera, se preguntaban si sería Kim en esta oportunidad la encargada de hacer algo por los hermanos Menéndez y volver a poner en su apellido un caso emblemático. Si bien ella no es abogada representante, pero sí puso sobre la mesa el tema. Luego de esa petición de la familia por reabrir el caso, que pronto se sabrá si es posible o no que salgan de prisión. También hay que decir que, según el libro de Menendez Murders de Robert Rang, todos se reunieron en la prisión central hablando de Eric, Lyle y O.J. Simpson. Parece ser que esa prisión que estaba en el condado de Los Ángeles, prisión de hombres, justo cuando Lyle y Eric estaban o llevaban más de 4 años encarcelados. Y así, tras su infame persecución en el 1994, O.J. Simpson acabó en la celda contigua a la de Eric Menéndez, siendo advertido por él mismo
del implacable escrutinio mediático que le esperaba. Además, Eric le aconsejaba que evitara hablar de su caso con los guardias y otros reclusos, y le escribía una carta instándolo a pensar mucho más en su vida y en su futuro. Asimismo, y tal como revela la docuserie de Menendez Murders, asimismo, parece ser que fue el menor de los hermanos Lyle quien ayudó al atleta a contactar con Johnny Cochran, el abogado que tendría un papel clave posteriormente en su juicio. Y es que parece ser que Lyle mantuvo varias conversaciones con O.J. Simpson en esa cárcel, estuvieron en comunicación, tuvieron más de 100 conversaciones según el medio o portal Biography, mientras esperaban reunirse con sus abogados. Lyle quería la culpabilidad del deportista, por lo que sugería que aceptara un acuerdo con la fiscalía. No obstante, el atleta parecía más preocupado en cuidar su reputación por encima de cualquier cosa. Lo cierto es que ambas historias se separarían el 3 de octubre del 95, cuando Simpson fue declarado inocente de doble homicidio, y los Menéndez, por su parte, tuvieron que aceptar su condena por crimen en primer grado y doble cadena perpetua. Muchos se preguntan si realmente debería ser al revés. Quien tendría que haber llevado esa condena tendría que haber sido O.J. Simpson y no los hermanos Menéndez. También en declaraciones para The Menendez Murders, Eric Tells All, el menor de los hermanos aseguraba que el veredicto de O.J. tuvo un efecto muy negativo en su caso. Como ese veredicto fue impactante, existía la sensación de que se había producido una injusticia tremenda y que ahora íbamos a tener que corregirla con cada acusado que apareciese. Y nosotros éramos el siguiente acusado. Y para sorpresa de muchos, el episodio 8 de Monsters de Lyle Lang, Eric Menendez Story, concluye con O.J. Simpson siendo conducido al mismo pabellón que Eric Menendez. Allí este último habla con su nuevo compañero desde su celda y le da consejos, tal y como parece que ocurría en la vida real. El caso de O.J. Simpson literalmente es uno de los casos más mediáticos de la historia de los Estados Unidos, que fue un juicio penal llevado a cabo en la Corte Superior de Los Ángeles, en el que el exjugador estrella de la National Football League y actor O.J. fue juzgado por 2 cargos de crimen por las muertes de su ex esposa Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman, amiga de esta, ocurridos el 12 de junio del 94, un juicio que se extendía por 11 meses, desde la toma de juramento a los miembros del jurado el 9 de noviembre del 1994 y también las declaraciones iniciales que se realizaron el 24 de enero del 95. Y un veredicto final el 3 de octubre del mismo año, el 1995, cuando Simpson fue declarado no culpable. Sabemos que la fiscalía en aquel caso ofreció evidencia circunstancial para demostrar la supuesta culpabilidad de Simpson. El análisis de ADN de sangre descubierta en un par de calcetines de Simpson encontrada en su habitación probó que la misma pertenecía a Brown. La sangre tenía características de ADN que coincidían en solo 1 entre 1.700 millones, con probabilidades disminuyendo a 1 en 21 millones. Ambos calcetines tenían aproximadamente 20 manchas de sangre. La misma produjo un patrón similar en ambos lados de los calcetines. De hecho, un doctor del Laboratorio de Ciencias Forenses de la Policía Estatal de Connecticut colocó una gota de sangre en el calcetín cuando él mismo no estaba utilizándolo. Lee también testificaba que el procedimiento utilizado para pero de hecho se dijo que podría haber sido un procedimiento utilizado para la recolección de los calcetines lo que podría haber provocado esa contaminación. También el análisis de ADN de sangre encontrada dentro, fuera y cerca del Bronco de Simpson revelaba rastros de sangre del mismo, de Brown y de Goldman. This is People's 164A. Is that the right-hand glove? Yes, sir. All right. And Mr. Simpson's indicating that his fingers are all the way into the glove you're on. All right. Thank you, counsel. Se encontraron mechones de pelo consistentes con el de Simpson en la camiseta de Goldman, se encontraron varias monedas y gotas de sangre fresca detrás del condominio de Brown, en el área donde los automóviles estaban estacionados. También el análisis de ADN de sangre en un guante izquierdo encontrado fuera de la casa de Brown demostraba que la misma era una mezcla de sangre de Simpson, Brown y Goldman.
Pese a que el guante estaba empapado de sangre, no habían gotas yendo hacia o desde ese guante. No se encontraron tampoco restos en el área del guante, excepto en el mismo. La defensa planteaba que si se comparaba la cantidad de sangre que había sido extraída de Simpson para diferentes pruebas con la cantidad que quedaba, se podía constatar que habían desaparecido 1,5 mililitros de la misma, afirmando que la cantidad era suficiente para enmarcar al defendido en los crímenes de Brown y Goldman. También otros oficiales encontraron registros de arresto indicando que Simpson había sido acusado de golpear a Nicole Brown en el 1989. Se mostraron a la corte fotos del rostro de Brown magullado, maltratado, justo en ese ataque. Las huellas del calzado sangriento en la escena del crimen también fueron identificadas por William Boziak, un experto en calzado del FBI. El tamaño de las huellas, talla 12, que era 305 milímetros, coincidía con el tallaje de calzado de O.J. Simpson. De hecho, en el juicio penal, los abogados defensores de Simpson afirmaron que la fiscalía no tenía ninguna prueba de que Simpson habría comprado esos zapatos, pero el fotógrafo independiente Flamer dijo haber encontrado una foto que le había tomado a Simpson en el 93 que parecía mostrarlo calzando un par de los zapatos en un evento público. Bueno, en realidad podríamos hablar muchísimo del caso de O.J. Simpson, hay muchísimas evidencias, una auténtica barbaridad. Fue uno de los escándalos más mayúsculos de la historia de los Estados Unidos, pero veremos finalmente. Obviamente el caso de O.J. Simpson fue uno de los escándalos más grandes de la historia de los Estados Unidos. Hay muchísimas teorías sobre el tema de los hechos, el por qué lo hizo o no, y realmente podríamos hacer solo un vídeo con este caso, aunque en YouTube parece que está bastante capado. Aparte de alguna de las conexiones que ahora estábamos hablando de los Kardashian con el caso O.J. Simpson y ahora esas conexiones con los hermanos Menéndez, hay otra conexión hablando del padre de los hermanos Menéndez, una figura muy controvertida a lo largo de los años por las acusaciones de abuso de sus propios hijos, como también de alguno de los integrantes de Menudo, un grupo en el cual él participó activamente y que estuvo muy involucrado económicamente. También hay una revelación bastante inesperada entre las conexiones con O.J. Simpson y, en este caso, José Menéndez, y es que Lyle menciona alguna relación de su padre, José, con O.J., y es que José era jefe en la empresa de alquiler de autos Hertz y contrató a O.J. Simpson como su portavoz en las campañas publicitarias. Y años más tarde, Lyle se reencontró con Simpson en prisión tras ese propio arresto por el crimen de su padre. Aquí hay una conexión que no tuvo impacto directo en los hechos, por lo que parece, pero que añade elementos muy curiosos al contexto mediático de ambos casos que ahora estábamos comentando. De hecho, hay que decir que hay hasta varias fotos en revistas. Recuerdo que había una fotografía donde salían 3 personas, una persona bastante famosa en el medio de los dos, y justo a la derecha estaba José Menéndez y a la izquierda estaba O.J. Simpson. Y es que ya por los años 80 pues salían esas fotografías de O.J. recibiendo un premio y justo a la derecha estaba José Menéndez. Y había algunos medios de comunicación en los años 90 colocando que había una sorprendente conexión entre O.J. y los hermanos Menéndez. O sea, de esto se lleva hablando más de 30 años después. Algo que no habría salido mucho en fechas anteriores a cuando esté grabando este vídeo, pero es cierto que también nos preguntamos si O.J. y, en este caso, los hermanos se habían conocido en la vida real, pero no en la cárcel, sino anteriormente. Lo que se dice es que supuestamente O.J. cenó en la casa de los Menéndez en New Jersey y que incluso jugó al fútbol con Eric y Lyle en el patio trasero cuando eran preadolescentes. Esto es algo bastante llamativo, y es que toda esta situación, ahora hablábamos obviamente de esa familia tan famosa de los Kardashian, pero esto es una locura. O sea, realmente un asesino de su esposa, etcétera, que sería O.J. Simpson, que bueno, realmente él ya no salió culpable, pero los hermanos sí. Pero esta conexión que poca gente sabía y que algunas de estas fotos aquí detallan lo que realmente pasó y cómo también era clave el tema de esa empresa llamada Hertz.
Y es que los hermanos Menéndez sí que hicieron revelaciones bastante impactantes que muchos conocemos en esos nuevos documentales. Describían la desesperación y el miedo que habían sentido antes de tomar la decisión de acabar con la vida de sus padres. Los hermanos sí admitieron después que, en este caso, habían acabado con la vida de sus padres, mientras que por otro lado J. Simpson nunca dijo que acabó con la vida de su expareja. Aún así, los hermanos dijeron que fue debido al abuso físico y sexo que sufrieron a manos de su padre e incluso también de su madre. Los testimonios de Lyle y Eric aportaron una visión más personal y emocional de los hechos, alejándose de la narrativa mediática que en su momento los presentó como fríos y calculadores. A través de múltiples entrevistas telefónicas, también los hermanos expresaron el profundo impacto que tuvo en sus vidas el control absoluto de su padre y que éste ejercía sobre ellos y cómo ese ambiente de abuso constante les llevó a hacer lo que hicieron. Y es que Eric relata su asombro por el hecho de que la policía no les tratara como sospechosos inmediatos, a pesar de que ambos tenían residuos de pólvora en las manos y no tenían ninguna coartada sólida. Las autoridades no les realizaron pruebas y simplemente los dejaron ir. Muy mal, y es que Eric confesaba que esperaba que lo arrestaran de inmediato. Aseguraba: si me hubieran presionado no habría podido soportar ningún interrogatorio. Y es que aquí, así en esas entrevistas, demostraban que eran demasiado vulnerables y que estaban emocionalmente muy mal tras los hechos. También Eric menciona que un fallo crítico en la investigación fue que la policía no registró ni siquiera su automóvil, que contenía algunas pruebas incriminatorias, como incluso los casquillos de bala. Ese error permitió que los hermanos evadieran la sospecha inicial y postergaran su arresto, y es que Eric recuerda que esa noche estaba en shock y creía que bajo circunstancias normales no habrían pasado mucho tiempo libres tras los hechos, ya que no tomaron ni una sola precaución para ocultar las pruebas. El problema para la fiscalía llegó cuando Lyle y Eric Menéndez gastaron grandes sumas de dinero heredado en artículos de lujo como relojes, un Porsche, un Jeep Wrangler. Sin embargo, en el documental ambos insisten en que estas compras no fueron para celebrar su libertad, sino que reflejaban su intento de encubrir el profundo dolor emocional que tenían y sentían. Y es que Lyle recuerda que lloraba todas las noches y que estaba profundamente angustiado durante esos meses, mientras que Eric declara que es absurdo pensar que la estaban pasando bien en esos instantes. Y es que uno de los momentos más controvertidos del documental es cuando Eric Menéndez revela que se arrepintió de los crímenes solo 10 segundos después. Solo 10 segundos después de haber disparado. Ese arrepentimiento fue un tema constante en sus declaraciones durante el juicio y manifestaba incluso en los dibujos que Eric realizaba como parte de su terapia. En una de las ilustraciones él lee la frase: "No voy a dejar que vuelvas a tocar a mi hermano nunca más". Esto reflejaba la desesperación por proteger a Lyle, su hermano, del abuso de su padre. Primero fue él y luego también fue Lyle. Y él no quería que tocase más a su hermano. Mucha gente dice que en su cabeza era defender a su hermano a vida o muerte. Eric y Lyle afirmaron en el documental que temían que sus padres planeaban acabar con su vida para evitar que los abusos fueran descubiertos, y ese temor fue lo que los llevó a comprar las armas el día anterior a los hechos. Eric describe cómo en la noche del crimen sintió que si no actuaba iba a fallecer, y ese pánico fue el detonante que los empujó a cometer los hechos, creyendo que estaban luchando por su supervivencia, algo que muchas de las personas que siguen este caso no creen. Es verdad que se refleja una profunda culpa que sienten los dos hermanos por lo sucedido, y es que Lyle se pregunta si al cometer el crimen habría salvado realmente a su hermano o si en cambio los condenó a ambos. Una reflexión emocional que era una constante en su relato en los juicios, y es que Eric por su parte revelaba que involucrar a Lyle en los hechos era una de las mayores fuentes de remordimiento que tenía hasta el día de hoy. Esto añade una dimensión pues un poco más humana quizás a la historia, y es que como tal el suceso y los hechos que se relatan aquí son tremendos. Lyle menciona que las nuevas generaciones, especialmente a través de plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, han mostrado muchísima empatía hacia su caso. Jóvenes que parecen entender mejor los abusos que sufrieron, algo que no fue considerado con la misma sensibilidad en los años 90. Lyle afirma incluso que lo entienden de una manera que las generaciones mayores ni siquiera lo hacen.
Esto habría renovado esa esperanza de ambos hermanos de recibir un trato más justo en el futuro y a lo mejor salir en libertad 30 años después. Después de todo lo que ha pasado en esa cárcel, de supuestamente conocer a algunos de los mayores asesinos de la historia, y en este caso a O.J. Simpson, del cual ahora estábamos hablando, y esas extrañas conexiones que podemos hablar hoy por aquí, que realmente son bastante raras, que son casualidades tremendas en los Estados Unidos, de uno de los dos casos, vamos a decir, más mediáticos de la historia de los Estados Unidos. Ahora mismo el caso de los hermanos Menéndez está bastante en auge por el tema de si podrían o no salir en libertad, esa serie de Netflix, otras series que han salido en anteriores ocasiones. Obviamente Netflix opaca todo, pero hay películas, hay otras series me parece que en Amazon Prime, por ejemplo los libros de Robert Rand y por supuesto alguna de las canales de YouTube que también siguen un poco el tema a raíz de las nuevas acusaciones. También es cierto que después de tantos y tantos años después, y obviamente las evidencias que hay de uno y otro caso, el caso de los hermanos Menéndez, ahora están hablando los fiscales, por ejemplo George Gascon y el otro fiscal actualmente. El fiscal del distrito también dice que algunas personas de su oficina no ven evidencia de que los hermanos Menéndez hayan sido abuse sex, pero en este caso Gascon no está de acuerdo. Como os decía, hay algunas personas de su oficina que dicen eso, que no habría ningún tipo de prueba al respecto, pero Gascon dice que él no está de acuerdo, que esa ciertamente la posición que han adoptado algunas personas relevantes en el caso y que ellos creen que deberían permanecer en prisión el resto de su vida. Lo que pasa es que esa prueba de las acusaciones de Roy Rosselló, ex miembro de la banda puertorriqueña, y otra de las supuestas denuncias que habría interpuesto ciertas personas de la banda Menudo. Incluso se habla de Ricky Martin, que muchos no quieren hablar. Aunque también es cierto que esa carta a Andy Cano es otra de las pruebas que menciona este fiscal. Obviamente él dice que está al tanto de la información que le había dado el miembro de la banda Menudo, que ha escuchado a su familia múltiples veces y que la familia ha sido entrevistada en los medios un montón de ocasiones en los últimos meses, y que en este caso que no tiene ningún tipo de motivos para mentir, especialmente dada la totalidad de las circunstancias en las que está este caso. ¿Por qué iban a mentir los familiares tantos y tantos años después? Y es que hay evidencia de que Eric se comunicó con uno de sus primos antes de los hechos, pero el punto es que creía que había múltiples cosas. Sin duda proporcionaría información creíble de que esto no fue simplemente algo inventado y que por lo tanto deberían salir en libertad. Gascon, quien se presentará a la reelección en noviembre, dice que posiblemente decidiría a finales de la semana si recomendaría o no una nueva sentencia para los hermanos Menéndez anteriormente. Y obviamente fue lo que hizo. Escuchó esas sesiones informativas y finalmente quiso que los hermanos Menéndez pudiesen tener libertad más de 30 años después. Ahora, obviamente, todo está bajo el escrutinio. De otro fiscal. Veremos finalmente qué es lo que pasa y si realmente creen que se produjeron después esos abusos por parte de José y también esa ex reina de belleza Kitty Menéndez, que no hizo nada para proteger a los hermanos tantos y tantos años. Muy buenas tardes, gente, ¿cómo estáis? Vamos a comentar hoy uno de los casos más duros que nosotros hemos hecho por aquí. Hemos hecho bastantes reportajes, ¿no?, de lo que es este triste suceso de los años 90, en lo cual evidentemente vamos a hablar de los hermanos Menéndez. Obviamente está la duda general siempre con este caso, el saber qué pasó, si estuvo premeditado, si actuaron en defensa propia, y nosotros ya comentamos en varias ocasiones cuáles son las nuevas pruebas, pero también queremos hablar a distintos abogados penalistas que han hablado en las últimas horas. Es cierto que os tenía varios vídeos preparados hechos sobre este caso, pero YouTube está bastante estricto, ¿no?, con las normas, y este caso a veces pues las sobrepasa un poco. Pero es que para tratar de entenderlo hay algunas cosas que se tienen que decir con pelos y señales, si no, no tendría sentido ponerme a hablar aquí de
de este caso, si no digo, había estas fotos, se hizo esto, a los hermanos contaron que le hacían esta en ese momento, los abusos por parte de padre, madre, ¿no? Ese tipo de cosas tenemos que contarlas porque si no el caso no se entiende, porque al final fue esa las alegaciones que hicieron los dos hermanos, que sus padres pues habían abus de ellos durante muchos años, desde que tenían 5, 6 años. Vamos a ver qué comentan por aquí, ahora opinamos de absolutamente todo. La información circulaba de una manera más lenta hace 30, 40 años y hoy pasa mucho más rápido. Si Hoy nos un chi- disculpás un minutito, porque Sí. ahora sí nos está escuchando Laura Quiñones Urquiza, que es especialista en criminología forense. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, bien. Queríamos preguntarte respecto de este caso, ¿no? Porque teniendo en cuenta que acá presuntamente hay 2 chicos abusados durante años por su padre, hay todo un trasfondo, ¿no? Pero el crimen no se produce en un momento de discusión, de pelea, sino que hay como una planificación. Entonces ahí es donde uno empieza a pensar cómo opera el presunto atenuante de los abusos con la planificación del crimen, Claro, o si claro. estos 2 jóvenes ya tenían, bueno, su psiquis dañada. ¿Qué se puede decir? Oye, muy buena pregunta que lanzan aquí en este programa. Empezamos perfecto enlazando este vídeo. Me parece una pregunta que siempre mucha gente se hace cuando llega a este caso, ¿eh? Mira, yo te cuento, yo tengo un podcast, sí, llamado Trazos Criminales, Ajá. y toqué el tema justamente de este caso. Y me basé en los fallos, en las autopsias, en las declaraciones de los testigos. Y hay 3 primos que declararon en el primer juicio, Sí. ¿sí?, que contaron que cuando tenían 9 y 8 años, los 2 hermanos de 6 y de 7 les contaron que el padre los... De 6 y de 7, ojo, ¿eh? De 6 y de 7. Esto lo voy a cortar. Esperaos y ahora le doy ya. Ahí digamos, está. Liam y Eric, lo contaron por separado a Lyle y Eric. distintos primos. En total, O sea, los dos hermanos contaron a sus familiares, en este caso primos, que eran un pelín mayores que ellos, el tema de que sus padres ya en aquel momento, cuando ellos tenían 6 y 7 años, ya habrían abus de ellos. eran 3 primos que fue lo mismo. Una de ellas, Diane, que también era una nena, agarró y se lo dijo a la madre, a Kitty. Y vio ella declara en el primer juicio que vio cómo la madre lo agarró de los pelos y lo subió por las escaleras al hijo y lo dejó encerrado en el cuarto. Defendiendo al marido Al marido. presuntamente abusador. Claro. Exactamente. Lo que ocurrió acá es que durante el primer juicio, cada uno tenía un jurado. Y de cada jurado, una persona no estaba de acuerdo. O sea, estaba en disidencia. Por eso se declaró nulo. En el segundo juicio, lo que ocurre es que no les aceptan a ellos, y esto te lo puede explicar mejor Jorge, lo que se llama ya defensa imperfecta. Es decir, que vos sentís un peligro inminente y te vas a defender, pero en una forma, digamos, equivocada. Digamos, no hay malicia a la hora de matar, porque te estás defendiendo de algo que vos percibís que te está por ocurrir. Si se pudieran haber defendido cuando tenían 6 años, ojalá lo hubiesen hecho. O sea, yo literalmente lo que pienso de este caso es esto. Ojalá lo hubiesen hecho antes. O sea, tardaron muchísimo en hacerlo. Sí es cierto que yo creo que sí. O sea, para mí al 98,9% lo que cuentan los hermanos, no sé si todo, pero gran parte, para mí un 99% es cierto. Por lo tanto, yo lo que pienso de este caso siempre es que los hermanos ojalá lo hubiesen hecho antes, sinceramente. Obviamente, lo importante aquí y cómo se debería tratar este tipo de casos es denunciarlo. Eso es lo importante, pero llegar a un extremo demasiado, o sea, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque tu padre haga ese tipo de atrocidades contigo. O sea, las cosas que comentan que les hacen es que ni siquiera son abus como tal. Ni siquiera son ese tipo de tocamientos que nos podemos llegar a imaginar que son asquerosos. Sino que iban más allá incluso. Eso es lo que te pone la piel de gallina con este caso. Y es lo que muchas veces decimos
hasta qué punto puede aguantar un ser humano y hasta qué punto una cadena perpetua para una persona que ha pasado eso es lo justo. ¿De verdad? ¿Es lo justo para estos hermanos que pasen toda la vida en la cárcel por acabar con la vida de unos padres que habían abusado de ellos desde que tenían 6 y 7 años? Yo no lo creo, la verdad, ¿eh? ¿Entiende esto? Sí, no sí. se lo aceptaron, como tampoco aceptaron a esos 3 primeros testigos. O sea, a los primos no los aceptaron, tampoco aceptaron que hable la tía, la hermana de él. Lo cuenta incluso después en un documental que yo lo vi posteriormente de haber hecho el podcast. Cuenta cómo el padre lo sostenía al más grande, a Liam, digamos, a una barra, ¿sí? 2 años tenía agarrado una barra y lo suspendía en el aire. Y ella le decía, pero le vas a romper los brazos, te los vas a dislocar. Y hay gente que veía todas esas cosas. No tener una pena de prisión, porque estos chicos, hay que ponerlos en primer lugar, eran víctimas, pero uno obviamente es muy difícil después de tantos ahora, años. digamos, van por sacarles el agravante de no tener Mira, derecho a pedir la condicional, porque no lo tienen. Hoy no tienen derecho a pedir una libertad condicional. Podrían salir con una condicional Y podrían salir en días. Por si eso les mismo, dieran a veces una la condicional. justicia lo que hace es como cuando pasan los juicios abreviados. Es decir, uno se expone, está con 3 años, por ejemplo, con una prisión preventiva. Y se expone a un juicio oral donde tiene una pena expectativa de hasta 10 años. Firma uno de 4 años y medio y como ya cumplió 3, automáticamente sale en libertad. Es eso. Entonces quizás que lo que hace algo salomónico la justicia, digo quizá porque todavía no sabemos qué va a resolver, dice, mirá, no vamos a anular la sentencia, no vamos a decir que son inocentes. Claro, porque el otro día es verdad que mucha gente ya a mí me decía, ya salieron inocentes los hermanos Menéndez, pero en realidad eso no, como tal no es cierto, ¿no? Lo único que se ha hecho es pedir que se revise esa sentencia a cadena perpetua y si podría conllevar esa libertad condicional que por el momento no tienen, o sea, su condena es perpetua sin libertad condicional. En este caso, o sea, a lo que se les puede llegar a condenar sería por asesinato. O sea, esa sería la condena que podrían conllevar y ahí ya empezar a pedir, ¿no? Por lo tanto, y ver si realmente podrían salir de la cárcel porque llevan ya más de 30 años. Pero queda un proceso bastante largo, hasta llegar a eso. Lo veremos finalmente. Al final sí que hay algunas claves, como esas nuevas pruebas aportadas. De hecho, en Netflix como que se exponen muchas de ellas. Lo de, bueno, en la historia de monstruos que muchos habéis visto, ¿no? A raíz de esta nueva aportación de datos de lo que es el caso y el crimen real detrás de la serie. Al final esa herencia con valor de 14 millones de dólares jugó un papel bastante clave y es que los fiscales siempre pensaron que acabar con los ricos progenitores pues era algo como para acelerar la obtención de esos ingresos que serían todos para ellos, ¿no? Pero la defensa, por otro lado, se basó en que ellos eran víctimas de abuso físico, sex y muchas cosas totalmente grotescas que escuchamos en aquel juicio de los años 90. Vamos a cambiar la calificación que se le aplicaría a tanta pena y por los años que tienen computados de cumplida efectivamente pueden salir con una libertad condicional. Sí, aparte tampoco querría la justicia reconocer que tuvo a 2 personas durante 30 años detenidas, Claro. si no les cabía esa pena. Ahora, Laura, para entender desde tu expertise, que es la especialidad en criminología forense, el trauma que uno presume tienen 2 hermanos que fueron abusados desde prácticamente los 2, 3, 4 años por su padre. Y la premeditación del crimen, ¿cómo opera? ¿Cómo se explica? Mira, acá hay 3 cuestiones en las cuales yo necesito hacer hincapié para poder responderte. Sí. Ellos, digamos, cuentan que el padre les sacaba fotos desnudo y esto se muestra en el primer juicio. Pero lo que dice el juez o el fiscal es que nadie puede certificar de que esas fotos las tomó el padre realmente. Fíjate qué defensa más absurda. Después hay testigos de que ellos iban, o sea, uno de ellos nadaba, que era Liam. Sí. Iba al natatorio totalmente moreteado, o sea, lleno de moretones. Y esto era una constante en la vida de ellos. Después, la cuestión de la premeditación
ellos tenían Es que hay pruebas por todas partes, o sea, literalmente en este caso andas y hay una prueba de que ellos habían sido golpeados y abusados por parte de sus padres. O sea, es que es literalmente, a cada paso que das en este caso ves una nueva prueba. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido, es alucinante. O sea, yo no había visto un caso así en mi vida, pero es que hay demasiadas evidencias. O sea, es demasiado. Uno de ellos se había, digamos, adjudicado toda la culpa del robo a unas casas en Calabazas, ¿sí? Del segundo robo a unas casas en Calabazas de los vecinos. Con esto, este chico, digamos, entra a un programa de rehabilitación criminológica donde tiene un psicólogo, ¿sí? Que lo atiende, que era amigo de un abogado del padre. Este psicólogo lo atendió para su rehabilitación y cuando matan, uno de ellos, Eric, va a ver al psicólogo y le pide ayuda. La primera sesión, bueno, habla así por la calle, en una plaza. En la segunda es donde confiesa. Y que también, la segunda es grabada también, esa segunda sesión es grabada. Y en la tercera, que es donde hablan los dos, el mismo psicólogo les dice, miren, yo voy a grabar esto, pero es para mi protección. Por lo tanto, esos dos cassettes sí pudieron utilizarse en el juicio porque no tenían un sentido terapéutico. Esto es importante. Claro, y ahí es donde se descubre que ellos eran los autores del crimen, porque al inicio ellos no estaban implicados en nada, de hecho estaban tramitando la herencia, buscando... Claro, hay una amenaza directa al psicólogo, después el psicólogo tiene una suerte de pelea o riña familiar con un amante y lo descubre la mujer. Bueno, no queremos hacer spoiler de la serie para el que la quiera ver, pero es una circunstancia fortuita. Sí, al final eso es un poco parte de esa trama como tal, que tiene más o menos relevancia, pero como tal a muchos de nosotros nos interesa el caso, ¿no? Pero esa parte es importante porque luego en el juicio se debatió mucho en si debería valer esa prueba o no como tal para llevarlos a ellos a ese juicio y crimen de sus padres, que acabaron con ellos está claro, ¿eh? O sea, ellos lo dijeron en multitud de ocasiones, ¿eh? La que hace que el psicólogo termine confesando ante la justicia que ellos habían reconocido el crimen y entregando las cintas que lo acreditaban. Perdón, ¿y en esas cintas no figuraba además el tema de los abusos? No. En la cinta figuraba el tema de los abusos. La cuestión es que cuando él estaba haciendo terapia criminológica, el padre lo que le hace firmar al doctor O'Seal es una autorización para tener acceso a absolutamente todo lo que el hijo contaba en terapia. ¿No te parece extraño? Totalmente, claro. Sí. O sea, el juzgado, o sea, el juez lo manda a hacer terapia criminológica, ¿sí? Con un psicólogo amigo del abogado. Porque era menor de edad, supongo, ¿no? Porque era menor de edad. Sí. Pero el padre podía irrumpir cuando quería. El padre podía escuchar todo lo que el chico decía. No hay nada más extraño que eso. ¿Cuál es el problema de que tu hijo hable? ¿Qué puede llegar a decir que a vos no te favorezca? Es decir, lo que quería el juez saber era por qué un chico de tanto dinero, porque, a ver, ese hombre tenía 17 millones, 20 millones, acciones, yo ahí lo cuento en el podcast. La casa donde vivían era de 5 millones, era millonariazo. Entonces, ¿por qué el chico necesitaba robar? Eso es lo que necesitaba saber el juez para ayudarlo. Y ahí el chico, ¿qué puede contar? Cuando empieza a contar lo de los abusos es cuando después que lo mata al padre, ¿sí? Y a la madre. Que es uno de los últimos tiros, que es a boca de jarro, es decir, acá con una escopeta al padre lo deja prácticamente decapitado. Con la madre la golpearon, digamos, en esa cantidad de balas. No hay un exceso, ¿sí? Son 4 para el padre, 9 para la madre. En esa cantidad de balas yo no encuentro el exceso de la ira, sino más bien encuentro cierta frialdad. Sí, Maxi, querías aportar algo. Sí, si vos matas a alguien por una cuestión de furia, de que te llevas por el acto en forma espontánea, descargas todo lo que hay. Son muchas las balas. ¿Se entiende? Ahí había planificación, por supuesto. Sí. Pero a mi entender estaba mucho más relacionado con, digamos, cierta frialdad, ¿sí? Pero justificada.
Sí, pero a ver, al final el acto que acaban cometiendo estos dos chicos con 18 y 20 años contra sus padres viene precedido por algo que ellos le han hecho. Y algo muy, muy grave. Muy, muy, muy grave. O sea, realmente, ¿qué es peor? O sea, yo me pregunto muchas veces, ¿qué es peor? ¿Lo que hicieron los hijos o lo que hicieron los padres? Es que yo creo que lo que hicieron los padres es, pero 1000 millones de veces peor que lo que hicieron estos chicos, siendo es fatal lo que hicieron ellos, ¿no? Con una frialdad tremenda, etcétera. Pero es que lo que hicieron los padres, para mí, muchísimo peor. Entre comillas, por una cuestión que ya estaba muy cerca. Te quería hacer una pregunta. Le cuenta dale, Maxi, el día anterior al padre. Te va a preguntar Maxi, No sé si Sardi, Laura. Sí, quería saber si en este caso es posible un indulto. En el caso del gobernador de California, ¿es posible que los indulte, que puedan tener la libertad por esa vía? Digo, teniendo en cuenta la presión social, ¿no? En este caso. Sí. Uy, se le corta aquí. Esa es un área que le corresponde a Jorge Monastersky, es derecho puro. Yo no podría responderte. Jorge. No, generalmente, a ver, ni en Argentina los indultos no suelen o los cómputos de pena de alguna manera políticos no suelen ser por presiones mediáticas, sino tienen que ver más que nada por errores judiciales o por decisión de política criminal o un tema de, como decís bien, de un tema de salud de la persona. Yo creo que acá esto lo que sí demuestra que cuando estas son cuestiones que terminan mal porque seguramente hubo una falta de atención en un caso de violencia intrafamiliar. Claro. Es decir, hubo abusos, hubo excesos de parte de familiares o gente cercana, que eso generó un trauma que no fue canalizado de la manera adecuada. Correcto. Fue judicializado, hubo profesionales que intervinieron y de alguna manera, y me permito hacer quizá un paralelismo con el caso Lucio, por ejemplo. Claro, sí, psicólogos que lo atendieron, maestros, profesores, familiares. Falló todo el esquema. Cuando todos los de alguna manera jugadores dentro de un esquema fallan o de alguna manera miran para otro lado, los resultados siempre son malos. Por eso acá siempre se necesitan los grupos interdisciplinarios y con controles cruzados. Gracias, Jorge. Gracias, Laura. Esta última intervención al final es un poco lo clave, ¿no? de lo que ocurrió en este caso de los dos hermanos. Seguiremos analizando este tema en próximos vídeos. Os tenía como un reportaje también hablé del tema de la madre, de que ella al final, Kitty Menéndez, fue tanto víctima como tal del marido, ¿no? Ese monstruo, ¿no? que muchas veces se dice, pero también la facilitadora de los abusos, ¿no? Aparte de contra sus hijos, o sea, contra sus propios hijos, o sea, es que es una barbaridad. Y al final muchas de las cosas que también ellos narran, ¿no? Porque se ponía bastante en duda el tema de los abusos de la madre a los hijos. No sé, es algo que sí que se pone en duda en los testimonios de los dos hermanos, pero bueno, seguiremos analizando lo que es este caso en próximos vídeos. Espero que YouTube esté tranquilo con el tema restricciones. Luego más tarde estaremos con un próximo vídeo. No olvidéis like, suscribiros al canal con la campana y luego nos vemos en nuevos vídeos.